Capítulo 491, ¿qué es exactamente? Retumbos, 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 retumbos. Las llamas se acercaban cada vez más mientras emitían interminables ruidos. Junto con ellos las llamas comenzaron a caer y la dirección hacia la que caían era la cordillera del vacío. Y junto con el descenso de las llamas, un ilimitado poder también descendió del cielo. Eso causó que toda la cordillera comenzara a temblar incesantemente. La frecuencia de los temblores aumentó más y más, luego, al final, fue como un terremoto, ya que se balanceó a izquierda y derecha. Esto es malo. Chufeng, Silin, vicepresidente Gao, síganme rápidamente. Cuando las llamas desbordantes pasaron por encima de la escuela del vacío y se precipitaron hacia la cordillera detrás, Jian Yuan gritó explosivamente y luego rápidamente voló. Al ver eso, Chufeng y los demás no se demoraron ya que todos lo persiguieron. Solo cuando llegó al borde de la escuela, Jian Yuan se detuvo y en realidad comenzó a formar una formación espiritual alrededor de la escuela del vacío. En ese instante, Chufeng y los demás entendieron. No importaba lo que fueran las llamas, después de estrellarse contra el suelo, definitivamente crearían una enorme ola y la onda enloquecida engulliría la cordillera. A esa distancia, la escuela del vacío no evitaría la calamidad. Entonces, tuvieron que establecer rápidamente una formación espiritual de defensa para protegerla cuando surgió la onda, o si no, la escuela que había existido durante casi 1000 años sería destruida por eso. La escuela del vacío era muy grande. Incluso si solo protegieran un lado, la formación del espíritu tomaría bastante tiempo y de acuerdo con la lógica, era una misión que no se podía finalizar. Pero muchas personas en escena eran espiritistas mundiales de capa azul. Mientras combinaban sus poderes, una formación espiritual azul sin límites subió instantáneamente al cielo, protegiendo los bordes de la escuela del vacío. ¡Wow! Métodos tan poderosos. ¿Son estos los mejores expertos de las 9 provincias? Al ver la formación espiritual de color azul abierta, todos los de la escuela del vacío suspiraban sin cesar en admiración y gritaban sorprendidos. Especialmente el director y los demás. Todos tenían miradas brillantes y sentían un impacto sin fin. Lo que suspiraban en admiración no era la fuerza de la dinastía Jiang o el gremio de espíritus del mundo porque esos poderes y personajes eran como dioses en sus corazones y esa perspectiva estaba firmemente arraigada. Suspiraron en admiración fue por Chufeng. Hace 2 años, Chufeng era solo un espiritista mundo de capa gris. Para ellos en ese momento, ya era extremadamente poderoso. Pero el actual Chufeng, con el corto tiempo de 2 años, en realidad se convirtió en uno de capa azul y fue muchas veces más poderoso que hace 2 años. Realmente no podían evitar suspirar de admiración. ¡Bum! Pero justo en ese momento, se escuchó una gran explosión impactante y al mismo tiempo, toda la escuela del vacío tembló intensamente. La carga violenta causó que muchos ancianos y discípulos no pudieran mantenerse estables e incluso muchas de las estructuras fortificadas con la formación espiritual no pudieron soportar esa carga. Las grietas comenzaron a aparecer, y algunas incluso se dividieron y colapsaron. Las llamas habían caído. Chocaron contra la cordillera del vacío y la onda de energía extremadamente aterradora se extendió circularmente. Los lugares por los que pasaba, sin importar si eran árboles o edificios, seres vivos o cosas muertas, se destrozaron al instante y se convirtieron en polvo. Rápido. Concéntrate completamente en la formación o, de lo contrario, esta escuela del vacío se verá gravemente dañada al ver la horrible y destructiva onda que lo envolvía todo. Jian Yuan aullaba ruidosamente. En ese instante, Chufeng y los demás naturalmente no se atrevieron a perder tiempo y fortalecieron la formación con todas sus fuerzas. Finalmente, tras la fuerza brutalmente abrumadora que la onda trajo consigo, innumerables fragmentos se alzaron y chocaron ferozmente en la formación espiritual que el grupo combinó poderes para poner. Tenía que decirse que la onda era realmente muy poderosa. A pesar de que Chufeng y los demás se unieron, todavía sentían una gran presión. Y eso también indirectamente mostró la fuerza del objeto caído. Las llamas eran demasiado fuertes, así que esa fue la razón por la cual se hizo una onda tan espeluznante. Por eso, cuando las ondas se dispersaron y la cordillera se asentó gradualmente, Chufeng y los demás que estaban de pie en el aire apretaron sus cejas. La conmoción y el miedo llenaron las miradas que observaban hacia la dirección de las llamas caídas. Fue porque entre varias montañas enormes, en ese momento, ya no era verde. Más bien, se convirtieron en un océano continuo de fuego. Además, dentro, el poder extremadamente salvaje se filtraba y hasta el cielo se retorcía por el calor. ¿Qué es exactamente eso? En ese instante, Santiago también voló y dijo con una cara llena de sorpresa. Con tal poder, si no es el descenso de un experto extraordinario, entonces es el descenso de un tesoro extraordinario.
¿Todos están dispuestos a investigar hasta el final conmigo? Jiang Yuan dirigió su mirada hacia la multitud. Lord Jiang, el poder de este océano de fuego es muy fuerte. Antes de saber qué objeto es, no parece ser demasiado apropiado hacerlo así, ¿verdad? El vicepresidente Gao estaba un poco preocupado. Estoy dispuesto a ir más allá. Pero justo en ese momento, Chu Feng asintió y dio su consentimiento. También quiero ir. Zhang Tianyi era igual que Chu Feng, no solo no tenía miedo, en cambio, parecía un poco emocionado. No importa que, si es perjudicial para nosotros, no podremos escapar de esta calamidad sin importar. Si no desea dañarnos, incluso si lo hacemos por nuestra propia cuenta, no podemos enojarlo. Además, si es realmente un tesoro, si no nos arriesgamos y lo tomamos ahora y lo perdemos, sería una lástima. Qi Fengyan también habló. Al mismo tiempo, todos los expertos en escena expresaron su posición una tras otra. Querían ir al océano de fuego a investigarlo. Después de todo, las oportunidades coexistían con los peligros. El océano descendió del cielo y tenía una enorme fuerza. Nadie quería perder esa oportunidad. Después de llegar a un acuerdo, no se entretuvieron y con Jiang Yuan como líder, se volvieron borrones de luz y volaron hacia el océano de fuego. Pero no podían hacer nada ya que las llamas eran realmente muy extrañas. El espacio sobre el océano de fuego fue bloqueado por una energía desconocida. No era una formación espiritual, pero era imposible pasar. Si la multitud quería ir a ese lugar, solo podían viajar a través de las llamas. Sin embargo, afortunadamente, la fuerza de la gente en la escena no era débil. Aunque las llamas eran poderosas, con sus cuerpos actuales, aún podían resistirlo. Pero a medida que fueron profundizando, las llamas se volvieron más feroces. Al final, Qi Fengyan y los demás en el primer nivel del reino celestial en realidad no pudieron luchar contra él. No tuvieron más remedio que irse, por lo que se alejaron del océano de fuego. Finalmente, los que podían seguir adelante eran solo Chu Feng, Zilin, Jiang Yuan, Zhang Tianyi y el vicepresidente del gremio de espíritus mundial. Pero dentro del océano de fuego, incluso si se trataba de Zilin y Zhang Tianyi, tenían que liberar respectivamente el aura de color púrpura y las llamas de color azul para luchar contra el poder. En cuanto al vicepresidente Gao, usó poderosas técnicas de formación espiritual para luchar, pero aún sentía la gran presión. En ese mismo instante, el único que no tuvo que usar métodos especiales y aferrarse solo con su cuerpo físico fue Jiang Yuan, el experto en el séptimo nivel del reino celestial. Maldición. Estas llamas son realmente así de horripilantes. ¿Qué hay exactamente en el corazón de estas llamas? En ese instante, dos relámpagos surgieron en los ojos de Chu Feng. Su cultivación ya había sido elevada al primer nivel del reino celestial, pero era inútil ya que incluso con eso, tenía problemas para soportarlo. Las llamas eran realmente muy poderosas. Si no tenía la técnica de armadura de tortuga negra protegiendo su cuerpo, era probable que no tuviera manera de siquiera soportarlos. Capítulo 492, Viejo hombre vestido de negro, maldición. Es posible que deba parar aquí. Chu Feng estaba muy amargado porque en el centro del océano de fuego, posiblemente había algunas oportunidades. Él no quería perdérselos. Mientras estaba preocupándose, una capa de aura color púrpura de repente vino rodeando. Orbitaba alrededor de las horripilantes llamas que rodeaban a Chu Feng. Fue Zilin. Ella vio que tenía problemas para aferrarse, así que hizo un movimiento sin preguntar y le ayudó a contener las llamas. Y cuando el aura púrpura lo rodeó, la temperatura del calor abrasador disminuyó un poco, pero mirando a Zilin, su rostro estaba pálido y lleno de sudor. Zilin, detente. En este lugar, debes protegerte. No puedes dividir tu poder para ayudarme a resistir las llamas. Al ver eso, Chu Feng se apresuró a hablar para detenerla. Lady Zilin, Chu Feng está en lo correcto. Este océano de fuego es muy profundo y el camino restante es largo. Si quiere continuar, lo mejor es guardar su propio poder. Si Chu Feng no puede aguantar, solo puede retroceder. Después de todo, avanzar sin energía en un lugar como este es muy peligroso. Jiang Yuan también habló. En realidad, con esta fortaleza, no habría ningún problema para él dividir su poder para ayudar a Chu Feng y los demás. Pero la razón por la que no hizo eso fue porque sabía que las llamas eran muy extrañas. Cuanto más profundo fueran, más abrumadoras serían. Incluso él mismo no podía garantizar que pudiera caminar hasta la parte más profunda, por lo que, naturalmente, no desperdiciaría su poder para proteger a los demás. Chu Feng, has sido menospreciado. Rápido, déjame salir. Mírame protegerte hasta la parte más profunda, dijo allí sonriendo. Chu Feng no perdió el tiempo y con un pensamiento, abrió la puerta del espíritu mundial.
En el instante en que se abrió la puerta, un ilimitado gas de color negro salió violentamente de la puerta y envolvió instantáneamente a Chu Feng. No solo el gas de color negro la envolvió, incluso cortó el aura púrpura. La parte más importante fue que después de que apareció el gas de color negro, Chu Feng no podía sentir, en lo más mínimo, la temperatura abrasadora de las llamas. Jeje, discúlpame, pero mientras esté aquí, te garantizo que Chu Feng no perderá con ninguno de ustedes. Justo en ese momento, Eggy, que llevaba una falda de plumas de color negro, salía traviesa. Primero le lanzó una mirada a Jiang Dengyuan y luego saltó más profundamente las llamas. En los lugares por donde ella pasó, las llamas en realidad retrocedieron por sí solas, como si temieran. Espíritu mundial Asura. Después de ver a Eggy, los ojos de Jiang Dengyuan brillaron y se sintió muy conmocionado. Solo entonces miró significativamente hacia Chu Feng y dijo: Chu Feng, eres realmente impresionante. Has hecho un contrato con un espíritu mundial Asura. Señor, aún me superas demasiado. Chu Feng sonrió tranquilamente, pero tampoco perdió el tiempo hablando y siguió adelante. De hecho, las llamas eran realmente muy extrañas. Cuanto más profundo iban, más feroz se volvían. En los niveles posteriores, en realidad eran como bestias salvajes, ya que interminablemente entraron en estados viciosos para atacar a la gente, e incluso hicieron extraños aullidos. En una situación como esa, el vicepresidente Gao fue el primero en ser incapaz de continuar y fue forzado a regresar. Poco después, Xilin tampoco pudo soportarlo. Antes de caminar demasiado lejos, incluso Santiago no pudo hacerlo. Por otro lado, Chu Feng, que tenía la protección de Eggy, era como una persona sin relación con todo lo que estaba sucediendo y estaba incluso más relajado que Jiang Dengyuan. Eso obligó a Jiang Dengyuan a mirar a Chu Feng con otra luz porque descubrió que ella era muy poderosa. Aunque el espíritu del mundo solo cultivó el segundo nivel del reino celestial, débilmente, incluso él sintió algunos sentimientos de peligro por parte de Eggy. En cuanto a por qué miró a Chu Feng bajo otra luz, no fue solo por culpa de Eggy. Fue porque Eggy era el espíritu mundial de Chu Feng. En términos más simples, no importaba cuánto más fuerte fuera Eggy, tenía que escuchar a Chu Feng. Entonces, eso significaba que Chu Feng era quien realmente era poderoso. 2222 Cuando Chu Feng y Jiang Dengyuan caminaron hacia la parte más profunda del océano de fuego, Jiang Dengyuan en realidad escupió un bocado de sangre y luego comenzó a toser dolorosamente. Señor, ¿estás bien? Volviendo la cabeza para mirar, Chu Feng no pudo evitar sentirse sorprendido. Sorprendentemente descubrió que en este momento, el rostro de Jiang Dengyuan era extremadamente extraño. Todo su cuerpo estaba escaldado, e incluso su aura se volvió inestable. Chu Feng. No puedo continuar. Estas llamas son demasiado extrañas, de hecho entraron a mi cuerpo sin que yo lo supiera. No puedo seguir adelante, o incluso si no me quemo con estas llamas, estallaré desde adentro y moriré. En este momento, el que puede continuar buscando y continuar en este océano de fuego es solo usted. Pero no te fuerces a ti mismo. Si tiene problemas para resistir las llamas, debe regresar inmediatamente. Jiang Dengyuan le dio unas palmaditas en el hombro a Chu Feng. Luego, después de mirar significativamente a la cercana Eggy, sin volver la cabeza, volvió al camino de donde venía. TCH, su cultivo está bien, pero lamentablemente, su físico es demasiado pobre. Mirando la espalda de Jiang Dengyuan, Eggy frunció el ceño con desdén y luego continuó. Mirando a Eggy que era traviesa y tsundere. Chu Feng solo podía negar con la cabeza sin poder hacer nada. Ella era muy poderosa, tan poderosa que incluso Chu Feng no podía calcular cuán poderosa era. Aunque ella solo tenía el cultivo del segundo nivel del reino celestial actualmente, era probable que incluso Jiang Dengyuan en el séptimo nivel no pudiera compararse con su poder de batalla. Ella era así de terrorífica. Al principio, después de que tomara prestado el cuerpo de Chu Feng en la cordillera del Tigre Blanco para aplastar a Xilin, Chu Feng ya lo sabía. Después de eso, él lideró el camino y Chu Feng lo siguió rápidamente. Finalmente, llegaron a la parte más profunda del océano de fuego. En ese instante, las llamas a su alrededor se elevaron hacia el cielo y giraron aullando interminablemente. No solo se materializarían para atacar a Chu Feng y Eggy, incluso cortarían el poder del espíritu de Chu Feng, impidiéndole determinar las direcciones. En ese instante, Chu Feng entró en pánico. Alrededor de él había una área llena de llamas. Sin el poder del espíritu, era igual a una persona ciega. Si él cometió un error, posiblemente incluso estaría atrapado allí. Pero justo en ese momento, las orejas de Chu Feng dieron un salto. Poco después, abruptamente lanzó su mirada feroz hacia un lado del océano de fuego porque realmente había escuchado pasos dentro del aullido.
Guau, de hecho, poco después de que Chu Feng escuchara esos pasos y de que las llamas aullaran furiosamente, ambos muros de llamas evitaron el origen de los ruidos y formaron un camino. Y al final una figura vestida con una túnica de color negro se acercaba gradualmente. Era un viejo. El largo cabello negro en su cabeza llegó a su cintura y revoloteó sin viento. Él era extremadamente autoritario. Lo más especial fue su par de ojos envejecidos. Aunque las comisuras eran arrugas secas, la expresión de sus ojos era extremadamente aterradora, como la de un dios de la muerte. Solo miró a Chu Feng una vez, pero él no pudo evitar retroceder unos pasos. El generalmente tranquilo Chu Feng, en este momento, tenía el corazón en realidad latiendo más rápido, sintiendo una sensación de peligro sin precedentes. Fue una intención asesina. Intento de asesinato extremadamente poderoso. Ese intento de matar no era innato, sino que mataba la intención que solo tenían las personas que realmente mataban innumerables seres vivos. Si se dijera que la fuerza de la intención de matar de una persona podría medirse por el número de personas muertas, entonces la cantidad de personas que el anciano habría matado definitivamente habría pasado varias decenas de millones. 1. Tsundere. Término japonés que describe un comportamiento tímido y hostil, pero después muestra un lado cálido y amigable. Capítulo 493, aterrador pájaro enorme e interesante. No esperaba que alguien tuviera un espíritu del mundo espiritual Asura en un lugar desolado como este. Y es incluso una cosa con solo el cultivo del 8º nivel del reino profundo. El anciano de túnica negra miró a Yi Chu Feng y dijo despreocupadamente. En ese instante, Chu Feng no pudo evitar sentirse sorprendido. Claramente usó el poder de los 2 rayos y elevó su cultivación al primer nivel del reino celestial, pero ese viejo realmente vio a través de su falso cultivo y supo que su verdadera cultivación era el 8º nivel del reino profundo. Además, Chu Feng sintió una sensación amenazante que nunca antes había sentido por parte del anciano, así como una cultivación insondablemente profunda. Él determinó que el anciano era un experto extraordinario, posiblemente incluso un experto en el reino del Lord Marcial. Déjame ver qué tiene de especial un mocoso como tú. De repente, la mirada del anciano cambió y en realidad se dirigió hacia Chu Feng. Viejo bastardo, muévete, o no me culpes por no contenerme al ver eso. La cara de Eggy cambió cuando ella gritó explosivamente. Simultáneamente, un vasto gas de color negro salió de su cuerpo. Cuando el gas apareció, gritos similares a los de los lobos y los fantasmas sonaron de inmediato. Fue extremadamente aterrador. Pero incluso con ese gas espeluznante de color negro, la cara del anciano vestido de negro no cambió. Por el contrario, sonrió indiferente y dijo, no está mal. Este nivel de poder de batalla pertenece al linaje noble de los espíritus mundiales Asura. Es realmente bastante raro. Mientras hablaba, una capa de resplandor dorado se extendió de repente desde su cuerpo. No solo detuvo las llamas de color negro de Evie, sino que también la presionó rápidamente hacia atrás. Después, el resplandor dorado se convirtió en una gran red y en solo un instante, forzó el gas de color negro de regreso al cuerpo de Eggy. Poder de formación espiritual dorado. Eres un espiritista mundial de capa dorada. Chu Feng estaba interminablemente conmocionado porque ya había reconocido el resplandor dorado. Era el poder de formación espiritual dorado que solo los espíritas mundiales podían usar. Un espiritista mundial de capa púrpura ya podría llamarse una leyenda en el continente de las 9 provincias. Un espiritista mundial con capa dorada sería una leyenda dentro de las leyendas. Esa persona era en realidad un espiritista con capa dorada, lo que significaba que lo más probable era que no era una persona del continente de las 9 provincias y, de hecho, un extraordinario experto. No está mal, tienes algunas habilidades de observación. De repente, la voz del anciano sonó detrás de los oídos de Chu Feng. En ese instante, también descubrió asombrado que el anciano vestido de negro desapareció. Pero cuando Chu Feng se dio la vuelta, vio que una gran mano ya se acercaba a él y presionó su pecho. Cuando Chu Feng vio la mano, esa palma ya había agarrado con fuerza su propio pecho. Al mismo tiempo, capas de extraño poder también ingresaron a su cuerpo y comenzaron a escabullirse por todas partes dentro de Chu Feng, aparentemente tratando de buscar algo. En realidad estaba buscando en el cuerpo de Chu Feng, lo que era especial acerca de él. ¿Milímetros? Sin embargo, cuando el extraño poder se preparó para entrar en el Dantian de Chu Feng, el rostro del anciano vestido de negro cambió de repente. Poco después, rápidamente aflojó la mano que estaba agarrándolo. En ese instante, la mirada que observó a Chu Feng se volvió muy complicada. Él murmuró para sí mismo, inesperado, inesperado. En un lugar tan desolado, apareció un mocoso tan sencillo. Lo que sea, lo que sea. Es realmente raro que un mocoso como tú aparezca en un lugar como este.
Hoy, me ahorraré tu vida. Mientras hablaba, el anciano vestido de negro agitó repentinamente su gran manga y luego las llamas circundantes comenzaron a extinguirse rápidamente. Con solo un parpadeo, el vasto océano de fuego que se apoderó de varias montañas desapareció por completo. Se convirtió en humo denso y al mismo tiempo, el anciano vestido de negro también desapareció. Entonces, ¿estos son los métodos de un espírita mundial de capa dorada? Chu Feng miró al suelo, que era negro como la brea y emitió ráfagas de calor. Sintió un choque interminable en su corazón. Chu Feng, mira esto rápidamente. Pero justo en ese momento, ella gritó sorprendida. Girando la cabeza para mirar, Chu Feng descubrió asombrado que una enorme cosa aparecía en la distancia. Fue un gran pájaro. Ese pájaro era extremadamente enorme, tanto que su cuerpo era tan grande como una pequeña colina. Las plumas de todo el cuerpo eran doradas. Deslumbraban y brillaban, eran muy cegadoras. Sin embargo, aunque el pájaro tenía una apariencia muy hermosa, muchos lugares en su cuerpo eran armas peligrosas. Dentro de su enorme boca, había dientes puntiagudos. Incluso cada pluma era una cuchilla afilada e indestructible. Pero, lamentablemente, en ese mismo instante, el aterrador pájaro enorme no tenía el aura de la vida, en su enorme cuerpo, las llamas aterradoras todavía se detenían, corriendo por todas partes. Las llamas eran las mismas del océano de fuego antes, lo que significaba que no las hacía el anciano vestido de negro sino el aterrador pájaro enorme. Jaja, impresionante. Esta es una bestia monstruosa que tiene sangre especial. Es verdaderamente poderosa, destinada a convertirse en rey de bestias monstruosas cuando nació. Cuando algo como los 5 grandes reyes monstruos de la montaña de los 1000 monstruos, o incluso tu hermano mayor, ese pequeño trasero de mono, es comparado con esta bestia monstruosa, son tan terriblemente débiles en ese instante, ella estaba emocionado sin parar. Ella corrió locamente hacia el enorme pájaro con saltos. Al ver eso, Chu Feng también se acercó apresuradamente, profundamente temeroso de la aparición de cualquier cambio y que ella encontraría peligro. Pero después de que se acercara al aterrador pájaro enorme, sintió que era incluso más infinitamente minúsculo. Enfrente de él, Chu Feng era tan minúsculo como una hormiga. Se sentía como si una bestia monstruosa no estuviera frente a él, sino una pequeña colina. Maldición, maldición. Su fuente de energía ha sido absorbida. Incluso fue absorbido tan limpiamente. O bien, con esta energía de la fuente de la bestia monstruosa, definitivamente habría hecho que mi cultivo aumentara mucho y hubiera podido hacer avances de forma continua en muchos niveles. Maldición. Maldición. De repente, ella comenzó a gritar ya que estaba llena de resentimiento. En ese momento, Chu Feng también descubrió que la energía de la fuente del enorme pájaro aterrador realmente se consumía limpiamente y ni siquiera quedaba rastro. Sin pensarlo mucho, Chu Feng supo quién lo hizo. Definitivamente era el anciano vestido de negro en este momento. Era un espiritista mundial de capa dorada, por lo que sin duda hizo muchos contratos con muchos espíritus del mundo poderosos. Era probable que el enorme pájaro fuera asesinado por él, y la razón por la que mató al enorme pájaro era muy simple también. Para absorber su energía fuente. Cielos. En este mundo, en realidad hay un pájaro tan grande. Justo en ese momento, cuando Zhang Tianyi, Huan Yuan, Qi Fengdian, Gao Qixi, Xilin y los demás vieron extinguirse el océano de fuego, todos regresaron y se acercaron al enorme pájaro. Sus rostros se llenaron de sorpresa mientras observaban el detalle. Porque, sin importar quién era en su grupo, era la primera vez que veían una bestia monstruosa tan enorme. Chu Feng, ¿qué ha pasado aquí? ¿Fue el océano de fuego extinguido por ti? Huan Yuan se acercó a Chu Feng y preguntó con una cara llena de asombro. Chu Feng pensó por un momento, pero al final, no tenía intención de decirle la verdad. Fingió estar perdido mientras sacudía la cabeza y decía, no fui yo. Se extinguió a sí mismo. Tal vez porque este enorme pájaro vivía antes, así que las llamas vivieron junto con él, y dado que ahora ha muerto, el océano de fuego también se ha extinguido. Capítulo 494, un secreto milímetros, eso debería ser correcto. Después de escuchar la respuesta de Chu Feng, Huan Yuan volvió su mirada hacia el aterrador pájaro enorme. Descubrió que las llamas en el cuerpo del enorme pájaro también estaban regresando a su cuerpo. Entonces, las palabras de Chu Feng, las creyó profundamente y no dudó. Él no tenía el más mínimo rastro de sospecha. Luego, Huan Yuan y los demás comenzaron a revisar el enorme pájaro en detalle, para ver si había aún tesoros en su cuerpo. Pero al final, no encontraron ningún tesoro. Sin embargo, aún así, Huan Yuan todavía colocó personalmente una gran formación espiritual para ocultar el enorme pájaro.
Por otra parte, se preparó para dormir junto al enorme pájaro para actuar como guardia allí. Aunque el enorme pájaro no traía ningún tesoro, en sí mismo era un tesoro. Sus plumas, dientes y huesos podrían convertirse en armas. Armas extremadamente poderosas mediante el procesamiento de un espiritista mundial, todos podrían convertirse en armas del nivel del tesoro que eran solo superadas por los armamentos de élite. Incluso su carne y sus órganos, después de comer, podrían ayudar a la salud de la mente y el cuerpo. También podrían ser inventados en medicina e incluso convertidos en recursos de cultivo. Sin embargo, ese enorme pájaro era muy fuerte. Aunque ya estaba muerto en este momento y su poder se había disipado, su cuerpo físico todavía era muy resistente. Romperlo todavía era un gran proyecto, por lo que incluso si se trataba de Jiang Hengyuan, inmediatamente envió noticias a la dinastía Jiang y pidió a los expertos de la dinastía que vinieran aquí. En menos de unos pocos días, vinieron los expertos de la dinastía Jiang y el rey monstruo mono, que se quedaron en la escuela Dragón Asura. Entonces resultó que las llamas sorprendieron a casi toda la provincia. Los expertos llegaron allí porque estaban persiguiendo las llamas. Pero además del rey monstruo mono y los otros, otro experto también vino. Fue Sixon Yuan. El abuelo de Xilin también vino. Este es un pájaro divino infernal. Es una especie de bestia monstruosa que tiene sangre especial. Una existencia poderosa que tiene su propia tierra en la región del Mar del Este. Pero se puede decir que este pájaro es una existencia del nivel rey ave. Un pájaro divino infernal no moriría sin ningún motivo. Sixon Yuan vino de la región del Mar del Este por lo que inmediatamente reconoció el origen del aterrador pájaro enorme. Además, dentro de los ojos de Sixon Yuan, uno podía ver miedo profundo, incluso terror. De hecho, hay algunas heridas en el cuerpo de este pájaro divino infernal y cuando estaba vivo, debería haber luchado contra una persona. Sin embargo, estas no son lesiones fatales. Creo que su lesión fatal debería haber venido del interior de su cuerpo. Justo en ese momento, Jiang Hengyuan habló. Ya había examinado cuidadosamente el aterrador pájaro enorme. Señor, sí, por lo que ves, cuando este pájaro divino infernal vivió, ¿en qué reino debería estar su cultivo? Había llegado al nivel de los lord marciales. Después, Jiang Hengyuan miró a Sixon Yuan nuevamente. No solo era Sixon Yuan mayor que él, su cultivación también era más fuerte que la suya. La única persona que podía luchar por igual contra Sixon Yuan era probablemente el rey monstruo mono. Entonces, Jiang Hengyuan tuvo que ser respetuoso con Sixon Yuan. Lord Marcial, estás subestimando demasiado este pájaro divino infernal. El ave divina del infierno es una bestia monstruosa que tiene una línea de sangre pura. Viene de los tiempos antiguos y ya ha prosperado en este mundo durante varias decenas de miles de años. Las bestias monstruosas que son más parecidas tendrán más posibilidades de no tener forma humanoide. Conservarán su forma original de bestia monstruosa para reproducirse y sobrevivir. Entonces, la fuerza del ave se puede determinar en función de su tamaño corporal. De acuerdo con el tamaño del cuerpo de este pájaro divino infernal, debería ser del nivel de rey ave. El número de pájaro divino infernal en el nivel rey ave, del grupo de en aquel entonces, no excede 3. Entonces, este pájaro divino infernal no estaba solo en el reino lord marcial. Es una existencia en el nivel del rey marcial, dijo Sixon Yuan con una cara llena de solemnidad. ¿Qué? Rey marcial. Al escuchar esas palabras, ni una sola persona en la escena dejó de sorprenderse en gran medida. En el continente de las 9 provincias, ni una sola persona podía entrar en el reino lord marcial. Entonces, ¿cuán aterrador era el rey marcial? ¿Y qué tipo de existencia sería el que mató al pájaro divino infernal? Pero en comparación con la conmoción pura de otras personas y las suposiciones salvajes, Chu Fen ligeramente frunció el ceño. Sintió inquietud en su corazón porque no pudo evitar pensar en el anciano vestido de negro. Si se decía que el pájaro divino infernal era una existencia a nivel de rey marcial y de hecho fue asesinado por el anciano vestido de negro, también significaba que el anciano era al menos un experto del nivel rey marcial. En la actualidad, en el continente de las 9 provincias, llegó un experto rey marcial, aunque por cierto ahora mismo, fue el momento en que la dinastía Jiang se preparó para abrir la tumba emperador. Si se conocía la noticia de la tumba emperador, era probable que el viejo vestido de negro penetrara con el pie. Después de todo, con la tentación de una tumba emperador, incluso si se trataba de un espiritista mundial con capa dorada, lo haría. Definitivamente se sentiría muy interesado. Y si el anciano vestido de negro realmente interfería, Chu Fen realmente no sabría si era fortuna o un desastre porque la intención asesina del anciano vestido de negro era demasiado denso. Chu Fen no se atrevió a estar seguro de si iba a matar a la gente de la dinastía Jiang por los tesoros. Entonces, estaba dudando.
vacilando si debería decir eso a la dinastía Jian. Sin embargo, la fuerza del viejo era demasiado poderosa. Chu Feng ni siquiera sabía realmente si el anciano se fue o no. Si el anciano vestido de negro no se iba y Chu Feng les contaba a los demás acerca de él, no se atrevía a garantizar que el anciano no se enojaría. En ese momento, era posible que su pequeña vida no pudiera mantenerse. No importaría si él muriera, pero si el viejo iba a matar completamente a todos, y también matar a Xilin, así como a su familia, eso sería un gran problema. Al final, Chu Feng no habló. Decidió apostar y deseó que el anciano vestido de negro se fuera de inmediato. Después de todo, en un lugar como este, no tenía sentido quedarse atrás para una persona tan poderosa como él. Chu Feng, sígueme. Tengo algo que quiero decirte. Solo de repente, Sixon Yuan palmeó el hombro de Chu Feng. Abuelo, ¿cuál es el problema? Puedo escuchar también. Al ver eso, Xilin se apresuró a venir con una sonrisa. Pequeña niña, seguiría lastimando a Chu Feng. Al ver a su propia nieta proteger a Chu Feng de esa manera, Sixon Yuan se sintió muy impotente. Xilin, no te preocupes. Regresaré rápidamente después de irme con el señor Xon Yuan, dijo Chu Feng mientras sonreía. Entonces está bien. Al ver a Chu Feng hablar, solo entonces Xilin obedientemente asintió con la cabeza. Ah, te he criado durante tantos años, pero eso es inferior a un año con Chu Feng. Pequeña niña, al ver que su obstinada nieta era realmente tan obediente frente a Chu Feng, Sixon Yuan se sintió bastante impotente, pero aún había una sonrisa de alivio en su rostro. Poco después, Sixon Yuan se elevó en el aire y Chu Feng también lo siguió de cerca. Solo después de que los dos volaron fuera de la cordillera del vacío y entraron en una gran área de nubes blancas, Sixon Yuan agitó su gran manga y colocó una formación de espíritu insonorizante de color púrpura. En ese instante, Chu Feng quedó conmocionado en su corazón. Nunca hubiera pensado que Sixon Yuan también era un espiritista mundial y que incluso era uno de manto púrpura. Pero pensando un poco más en detalle, se tranquilizó. Después de todo, ese viejo ya era insondable desde el principio. Si hubiera espiritistas mundiales de capa dorada en la región del Mar del Este, sería mucho más aceptable que haya espiritistas mundiales de capa púrpura. Chu Feng. Hoy, te contaré un secreto que incluso Xilin no sabe. Finalmente, Sixon Yuan habló. Capítulo 495, ¿verdad asombrosa, señor? ¿Qué secreto? Preguntó curiosamente Chu Feng y mostró una apariencia de escuchar atentamente. Me pregunto si Xilin habló con usted acerca de su ascendencia y por qué la traje a este lugar, preguntó Sixon Yuan sonriendo. Señor, ya sé todo. Trabajaré duro para cultivar. Voy a ser aún más fuerte y tarde o temprano, mataré al enemigo de Xilin por ella. Cierto. Señor, ¿quién es la persona que mató a los padres de Xilin, así como a todos sus parientes? ¿Me puedes decir? Preguntó Chu Feng con impaciencia. Suspiró al ver cómo se comportaba Chu Feng. Sixon Yuan se sintió muy aliviado, pero suspiró impotente y luego dijo, en realidad, los padres de Xilin aún no han muerto y nuestra familia sí todavía existe. ¿Qué? ¿Los padres de Xilin no han muerto todavía? Al oír esas palabras, las pupilas de Chu Feng se encogieron abruptamente y no pudo evitar sentirse un poco conmocionado. Engañé a Xilin e inventé una mentira tan grande que podría llenar el cielo, dijo Sixon Yuan. Señor, ¿qué pasó exactamente? Preguntó Chu Feng de cerca. Este asunto es una larga historia. Es mejor que te lo diga desde el principio. En la región del Mar del Este, aunque mi familia sí no es una gran potencia, todavía se puede contar como una familia ligeramente famosa. Además, siempre hemos sido discretos y vivimos en armonía con los poderes cercanos. Nuestras vidas se vivieron de manera bastante pacífica, y en la región del Mar del Este, nuestra familia ha sido transmitida durante varios cientos de años. Sin embargo, todo cambió debido al nacimiento de Xilin. Xilin es un cuerpo divino, así que cuando ella nació, apareció una escena normal. Sorprendió a la Tierra, que era la región del Mar del Este. Lógicamente hablando, fue algo bueno. Después de todo, los cuerpos divinos son genios con la bendición de los cielos. Cuando nacen, están predestinados a tener logros sobresalientes en el futuro. Todos los poderes circundantes se acercaron a felicitar. Incluso los que tuvieron conflictos con mi familia sí querían disolver los rencores y ganar algunas relaciones. Incluso la enorme fuerza de la región del Mar del Este, el archipiélago Ejecución Inmortal, vino a mi familia sí quería establecer un matrimonio entre Xilin y el joven maestro del archipiélago. Para mi familia sí, ese fue un gran acontecimiento celestial. Incluso superó el nacimiento de Xilin y su identidad de un cuerpo divino. Es porque el archipiélago de Ejecución Inmortal es realmente muy fuerte. Tan fuerte que en la región del Mar del Este, no hay muchos poderes que puedan luchar directamente contra él.
Para Silin, poder casarse con el joven maestro del archipiélago Ejecución Inmortal significaba que en el futuro se convertiría en la joven del archipiélago. Incluso hicieron una promesa, declarando en el gran día del matrimonio entre Silin y el joven maestro, cuando finalmente mi familia sí podría ingresar al archipiélago de Ejecución Inmortal y convertirse en miembro de ella. Además, para que Silin tenga un crecimiento aún mejor, un anciano del archipiélago de Ejecución Inmortal alimentó a Silin con una bolita especial. Poco después, estableció una fecha, declarando que el año en que ella cumpliera 20 años, vendrían a acompañar a Silin para el matrimonio. Suspiró. ¿Qué vino después?, preguntó Chu Fen de cerca. Sintió que algo debe haber ocurrido, o de lo contrario la escena de hoy no estaría sucediendo. Las cosas no fueron tan simples como las imaginaba. Porque en ese momento yo estaba allí como espiritista mundial, siempre me ha gustado estudiar textos antiguos para aprender cosas que mucha gente desconoce. Noté que el archipiélago de Ejecución Inmortal no le dio a Silin una buena pastilla que estabilizó su fuerza y mejoró su desarrollo. Lo que le dieron de comer fue un veneno ya extinguido. Sixon Joan habló. Veneno. Chu Fen se sintió muy sorprendido. Sí. Era un veneno extremadamente venenoso. Veneno que solo pertenecía a los tiempos antiguos y se le dio específicamente a los cuerpos divinos, así como a las personas con líneas de sangre especiales. Entonces, ese veneno tenía un nombre. La pastilla venenosa de absorción celestial utilizada específicamente para estrangular genios. Después de tomar el veneno, restringiría más o menos el poder especial del consumidor. En realidad, acumulando el poder especial y cuando alcanzaran los 20 años, la acumulación alcanzaría el estado más elevado. En el momento en que esa persona tenga 20 años, mientras hagan lo mismo entre un hombre y una mujer, la otra persona tomará todo su poder. Después de eso, el que consumía el veneno se volvería ordinario, porque perderían su poder por completo. A partir de ese momento, perderían su poder especial, e incluso no tendrían ningún tipo de cultivación. Por el contrario, antes de los 20 años, el consumidor no podía hacer las cosas entre un hombre y una mujer, o la otra persona moriría y el consumidor también moriría por la pérdida de energía, dijo Sixon Joan. ¡Qué métodos venenosos! Ese archipiélago de Ejecución Inmortal realmente debería morir. En ese instante, Chu Fen finalmente entendió por qué Silin no estaba dispuesta a hacer lo mismo entre un hombre y una mujer pase lo que pase. Incluso cuando Chu Fen besaba a Silin, a veces, ella tenía mucho miedo. Entonces ella había tomado una cosa tan venenosa. Mientras recordara que la persona que amaba fue obligada a tomar ese veneno poco después de nacer para convertirse en una herramienta para cultivar, Chu Fen realmente sintió que su furia ardía en su corazón y estaba infinitamente enojado. Al principio, definitivamente no estaba seguro de que la pastilla fuera la de absorción celestial, pero cuando el archipiélago de Ejecución Inmortal fijó la fecha del matrimonio cuando Silin tenía 20 años de edad pidiendo que la vigilaran y que era mejor para Silin mantener una distancia con respecto al sexo opuesto, prácticamente confirmé que sin duda era la pastilla venenosa de absorción celestial. Entonces, se lo conté a los padres de Silin y el maestro de la familia y también a algunas personas que administraban el hogar. Pero fue inútil ya que simplemente no creyeron las palabras que dije. Confiaban interminablemente en el archipiélago de Ejecución Inmortal, la familia virtuosa y reconocida que eliminaba demonios y protegía virtudes. Para la seguridad de Silin, no tuve más remedio que llevármela en secreto e incluso matar a un anciano y un bebé para fingir la aparición de un accidente que nos sucedió a Silin y a mí. Después, escapé y vine a este lugar desolado, cambié los nombres y también inventé una gran mentira celestial para Silin. Quería agitar su voluntad de luchar para que pudiera volverse poderosa antes de regresar a la región del Mar Oriental para ir al archipiélago de Ejecución Inmortal por exigir el antídoto, dijo Sixon Joan. Señor, entonces ¿por qué me has contado este asunto? ¿Ha ocurrido algún cambio? Chu Fen, que sabía la verdad, se sintió incómodo. Sintió que Sixon Joan no le diría todo esto sin ningún motivo. Honestamente hablando, se ha visto a través del esquema que establecí en ese momento. Durante tantos años, la familia sí siguió buscando a Silin y a mí. En este momento, el maestro de mi familia sí y los padres de Silin ya han venido al continente de las 9 provincias. Además, me han encontrado, dijo Sixon Joan. ¿Qué? ¿Los padres de Silin han venido? ¿Qué están planeando hacer? ¿Es posible que quieran recuperar a Silin? ¿Ir a casarse con el maestro del archipiélago de Ejecución Inmortal? La cara de Chu Fen cambió mucho porque era algo que no podía soportar. Suspiro que es mi culpa. Me sobreestimé y subestimé el archipiélago de Ejecución Inmortal.
Después de que Selim y yo nos fuimos, la gente del archipiélago de ejecución inmortal no solo no hizo las cosas difíciles para la familia Sí, incluso mantuvieron el acuerdo matrimonial y siguieron proporcionando recursos de cultivo y técnicas misteriosas y habilidades marciales para ayudar a la familia Sí. Esto causó que la familia Sí, que originalmente creía en el archipiélago de ejecución inmortal, confíe aún más en ellos y no dude en absoluto. Se sintieron profundamente agradecidos por su amabilidad e hicieron una resolución para encontrar a Selim y a mí para completar el acuerdo de matrimonio y devolver los favores y la bondad del archipiélago de ejecución inmortal. En este momento, ya me han encontrado y también han venido a la provincia de Sura. Selim y yo los seguiremos de vuelta a la región del Mar del Este, o de lo contrario no solo te matarán, sino que matarán a todos en el continente de las 9 provincias. Lo harán por ninguna otra razón más que porque el continente de las 9 provincias nos contuvo a Selim y a mí durante 16 años completos. Capítulo 496, Denegación Señor, ¿cuándo te has preparado para llevarte a Selim? Después de saberlo todo y después de un momento de silencio, Chu Feng volvió a hablar para preguntar. Traeré a Selim, y respondió Sixon Yuan. Entonces, ¿cómo le dirás a Selim sobre esto? Preguntó Chu Feng. En realidad, dado que todo ha llegado a este estado, solo puedo decir la verdad. Sin embargo, solo temo que el comportamiento de Selim sea demasiado intenso y que ella se niegue a regresar con ellos, queriendo permanecer contigo sin importar la vida o la muerte. En ese momento, sus acciones te harían daño a ti y a todos en el continente de las 9 provincias. Entonces, Chu Feng, sería lo mejor si te fueras a esconder ahora mismo. Sería lo mejor si te marcharas ahora y cuanto más te alejes, mejor, dijo Sixon Yuan. Oh, pero después de escuchar las palabras de Sixon Yuan, Chu Feng sonrió de repente. Luego, rápidamente, dijo, Señor, no voy a detener a Selim si tiene que irse, pero aún más, no me esconderé cobardemente. Volvamos. Ah, hijo, en verdad eres tan terco como Selim. Frente a la respuesta de Chu Feng, Sixon Yuan no estaba demasiado sorprendido. Más bien, era como si ya lo esperara. Entonces, no forzó nada sobre Chu Feng. Disolvió la formación espiritual de color púrpura y regresó a la cordillera del vacío. Sin embargo, cuando regresaron al lugar donde estaba el pájaro divino inferno, Selim no estaba allí. Además de eso, todos en la escena miraban a la izquierda y a la derecha con expresiones de pánico. Chu Feng, esto es malo. Selim se la ha llevado a alguien. Viendo a Chu Feng, Santiago se levantó rápidamente en el aire y dijo con una cara llena de nerviosismo. ¿Quién era? Preguntó Chu Feng. Era un anciano, además de un hombre y una mujer. Se llamaron a sí mismos padres de Selim, pero Selim ni siquiera los reconoció. Sin embargo, eran demasiado fuertes. No teníamos forma de luchar y solo podíamos ver cómo se llevaban a Selim, explicó Santiago. Entonces, ¿sabes a dónde fueron? Las cejas de Chu Feng estaban fuertemente cerradas. Él ya sabía quién se llevó a Selim. No lo sé. No dijeron nada antes de irse. Santiago negó con la cabeza. Sí, Yuan-san. Llévase Chu Feng a la escuela del vacío. Vamos a esperarlos a ustedes dos en la parte superior de la torre del vacío, pero justo en ese momento, una voz extremadamente alta de un anciano vino repentinamente de la dirección de la escuela del vacío. Son ellos. ¿Es posible que todavía no se hayan ido? Al escuchar esa voz, Santiago y los demás no pudieron evitar ser sorprendidos y más o menos, expresiones de miedo surgieron en sus rostros. Señor. En ese momento, Chu Feng miró a Sixon Yuan que estaba a su lado. Así es, son ellos. Si Yuan-san es mi verdadero nombre. Chu Feng, sígueme. Parece que desde el principio, nunca habían planeado dejarme traer a Selim para verlos yo mismo, dijo Sixon Yuan. Chu Feng, ¿qué está pasando? Al ver eso, Santiago se apresuró a preguntar. Este asunto es una larga historia. Les contaré a todos más tarde. En este momento, sería lo mejor para todos ustedes regresar a la escuela Dragón Asura. Espera hasta que termine de manejar las cosas aquí, luego iré a buscarte. Chu Feng estaba preocupado de que la gente en la escena se viera afectada, así que los instó a que se fueran. La gente allí era gente inteligente, por lo que todos entendieron el significado de las palabras de Chu Feng. También sintieron que los tres que llegaron tenían intenciones poco amables, por lo que nadie preguntó más. Sin embargo, la inquietud en sus caras se hizo un poco más fuerte. Pequeño niño, esas tres personas no tienen gracia. Todos deberían ser expertos Lord Marcial. No son personas del continente de las 9 provincias, así que no seas precipitado. En ese instante, el rey monstruo mono también habló. En la monstruosa cara del mono que nunca había temido a los cielos ni a la tierra, en realidad también había aparecido una pizca de miedo.
Mirando a Jiang Dengyuan y los demás, eran lo mismo. Se pudo ver que estaban realmente aterrorizados. Los expertos del reino lord marcial no eran en realidad existencias contra las que pudieran luchar. Todos, no se preocupen. Si es fortuna, no es un desastre. Si es un desastre, es inevitable. Chu Feng sonrió aliviado, luego miró a Sixon Yuan y dijo, Señor, vamos a revisarlo. Milímetros. Sixon Yuan asintió con la cabeza, luego agarró el hombro de Chu Feng y se elevó en el cielo. Con una ráfaga de viento pasando, instantáneamente pasaron por innumerables cabezas de montaña y llegaron por encima de la escuela del vacío. En ese instante, Chu Feng se quedó en el cielo y pudo ver que en la parte superior de la torre del vacío había una mesa de té. Xilin estaba sentada al lado de la mesa de té, y junto a ella, había incluso un hombre y una mujer, además de un anciano. El hombre y la mujer tenían apariencias hermosas. Mirando cuidadosamente, realmente se parecen un poco a Xilin. En ese instante, miraban con cariño a Xilin, conversando sobre algo con ella. En cuanto al viejo, también estaba lleno de sonrisas. Aunque no dijo nada, miraba sonriente a Xilin y le examinaba interminablemente. Incluso asintió sin cesar con la cabeza. Pero en comparación con ellos, la cara actual de Xilin era bastante desagradable. Ella estaba barriendo su mirada a lo largo del horizonte, aparentemente tratando de buscar algo. Cuando vio a Chu Feng y Sixon Yuan, se levantó apresuradamente y voló. Ella fue hasta Chu Feng y Sixon Yuan, y luego le preguntó, Abuelo, ¿fue verdad lo que dijeron? ¿Son mis padres? Mi familia sí aún vive bien, ¿y tú me engañaste? Sixon Yuan no supo cómo responder y su rostro se llenó de vergüenza. Pero como estaban las cosas, no tenía forma de ocultarlo. Al final, solo pude asentir silenciosamente con la cabeza. Pero abuelo, ¿por qué tienes que engañarme? ¿Por qué necesitabas alejarme del lado de mis padres? ¿Por qué necesita alejarme de mi familia? E incluso mintió, diciendo que todos fueron asesinados y quería que los vengara. Xilin siguió preguntando con una cara llena de confusión. Más o menos, en sus ojos, había algo de culpa. Xilin, debes creer al señor Sí. Él tiene problemas ocultos. Todo lo que ha hecho es por tu bien, explicó Chu Feng. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, solo entonces Xilin instantáneamente se calmó un poco. Si Yuan-san, baja a Yuer y Chu Feng. Si tienes algo que decir, siéntate primero. Justo en ese momento, el supuesto maestro de la familia se habló. Yuer. Al escuchar ese nombre, Chu Feng primero se sorprendió, pero reaccionó rápidamente. Debería ser el nombre anterior de Xilin. Chu Feng, Xilin, vayamos allá para hablar. Sixon Yuan fue primero y aterrizó en la parte superior de la torre. Poco después, Chu Feng y Xilin descendieron juntos. Con la invitación de los padres de Xilin, se sentaron frente a la mesa de té en 2 sillas vacías. Al principio, los padres de Xilin primero examinaron detalladamente a Chu Feng. La mirada de la madre era más bien suave y tal vez había algo de admiración, pero la mirada del padre estaba llena de enemistad. Se pudo ver que realmente no le gustaba Chu Feng. En cuanto al maestro de la familia Sí, que tenía un cultivo insondablemente profundo, aunque también sonreía examinando a Chu Feng, podía sentir que lo miraba casualmente. Además de eso, aunque tenía una sonrisa en su rostro, su mirada no era amable. Podría decirse que tenía pensamientos extremadamente profundos. Después de eso, con los 5 en una mesa, conversaron durante mucho tiempo. Le contaron a Xilin sobre las cosas que sucedieron en ese entonces en detalle, y también mencionaron el matrimonio arreglado entre Xilin y el archipiélago de ejecución inmortal, así como también su objetivo al venir aquí a encontrar a Xilin, traerla de regreso. Después de saber todo, Xilin cerró los ojos y se quedó en silencio por un largo tiempo. Solo entonces ella gradualmente se levantó nuevamente. Primero miró a Chu Feng con una leve sonrisa, luego miró a Sixon Yuan, y solo al final miró a sus propios padres y al amo de la familia y dijo, gracias por sus amables intenciones, pero creo que ya me he acostumbrado a mi vida actual. Además, ya tengo una persona que amo, así que no te seguiré. Capítulo 497, regresaré contigo Yuer, ¿qué dijiste? El archipiélago de ejecución inmortal se ha preocupado tanto por nuestra familia Sí. Si no vuelves con nosotros, ¿cómo podemos enfrentar a nuestra familia? Después de escuchar las palabras de Xilin, el rostro del padre de Xilin cambió mucho. Se levantó bruscamente y de hecho señaló a Xilin y le reprendió furiosamente. ¿Quién es Yuer? No me llamo Yuer. Me llamo Xilin. Además, ni siquiera sé quién es el archipiélago de ejecución inmortal. Eres tú quien establece el matrimonio arreglado con ellos, no yo. Entonces, ¿no está relacionado conmigo? Xilin también se levantó. Ella enfrentó a su propio padre y fieramente refutó. Tú.
Al ver que Silin le hablaba así, su cara se volvió verde por la furia, pero al final, su expresión cambió, su mirada cambió, y en realidad quería apuntar la punta de lanza hacia Chu Feng. Fue porque sabía que la persona a la que Silin no podía dejar ir más era Chu Feng. La persona que retenía a Silin era él. Todo fue por su culpa. Ziqian, ¿qué estás haciendo? No asustes a Yuer. Al ver eso, la madre de Silin tiró rápidamente de las esquinas de la ropa del padre de Silin y lo empujó con fuerza sobre la silla. Pero el padre de Silin aún señaló con su dedo hacia Chu Feng y dijo, no importa dónde, es que un mocoso como él lo valga para que tú puedas hacer tanto. Un aliento al azar del joven maestro del archipiélago puede destrozar su cuerpo del viento. Cállate. No necesito que me digas si es bueno o no. En mis ojos, él es el mejor. La persona más perfecta. No me voy a casar con otra persona que no sea él. Silin también estaba furiosa y aullaba furiosamente a su propio padre. Si Yuan-san, mira lo que has hecho. La razón por la cual Yuer se ha convertido en lo que soy es todo por ti, pero justo en ese momento, el maestro de la familia sí también se enfrió. Señaló a Sixon Yuan y lo reprendió. Frente a la reprimenda del maestro de la familia sí, Sixon Yuan bajó la cabeza y no dijo nada. Si fue antes, tal vez podría ponerse al amo de la familia, pero en estos años, con la ayuda del archipiélago de ejecución inmortal, el cultivo de la familia sí aumentó enormemente. En la actualidad, incluso los padres de Silin entraron en el reino Lord Marcial y mucho más el maestro de la familia. Cállate. ¿Quién eres? ¿Crees que eres digno de reprender a mi abuelo? Sin embargo, Silin no pudo soportar que su propio abuelo fuera reprendido, así que señaló al maestro de la familia y rugió ruidosamente. En ese instante, el rostro del maestro de la familia sí claramente se volvió antiestético, pero no mostró su enojo. Perdió la furia por la fuerza y al final, como un milagro, de hecho floreció una amable sonrisa en su rostro envejecido y le dijo a Silin, un día, comprenderás que somos nosotros los que nos preocupamos por ti. Pensamos más por ti y por tu bienestar. Después, dirigió su mirada hacia los padres de Silin y dijo, Ziqian, Xinjue, este es el problema de tu familia, así que lo discutes por tu cuenta. Sin embargo, hoy, Silin debe irse con nosotros. Después de decir esas palabras, se fue y desapareció como un fantasma. Después de que el maestro de la familia sí se fue, Silin, al igual que los padres de Silin, se quedaron en silencio. Por otro lado, Sixon Yuan se inquietó porque conocía los métodos del maestro de la familia. Si Silin no estaba dispuesta a irse, no importa que, no solo Chu Feng y él se verían afectados. Todos los relacionados con Silin lo serían. Por otra parte, en última instancia, fue muy difícil para Silin escapar de su destino de ir con ellos porque cuando se los forzaba sin otra opción, incluso si era un secuestro, definitivamente secuestrarían a Silin. Entonces, su mirada se volvió, secretamente envió un mensaje mental y le habló algunas palabras a Silin. Después de que Sixon Yuan dijo esas palabras, las pupilas de Silin brillaron. Poco después, su pequeña cara originalmente apretada se relajó de inmediato. Su cuerpo entero era como una pelota que tenía todo su aire liberado. Ella ya no tenía la energía que tenía antes. Chu Feng notó el cambio y también sabía que Sixon Yuan podría haber enviado un mensaje mental ocultamente. Entonces, agarró la mano de Silin, le sonrió y dijo, si no quieres irte, quédate atrás. No tengas ninguna preocupación. Enfrentándose a un cálido Chu Feng, Silin obligó a sonreír y luego se arrojó a su abrazo. Con una mano rodeando fuertemente el cuello, la otra se colocó en el pecho. Al ver esa escena, la expresión del padre de Silin cambió y él planeó decir algo. Sin embargo, antes de hablar, la madre de Silin colocó su mano sobre su mano, luego negó con la cabeza. Al final, el padre de Silin reprimió la furia en su corazón. Se puso de pie, caminó hasta el borde de la torre y miró hacia el patio, poco dispuesto a ver la escena íntima entre Chu Feng y Silin. De esa manera, los dos se abrazaron por un largo tiempo. Solo después de 2 horas completas, Silin soltó involuntariamente su mano. En ese momento, sus ojos ya estaban enrojecidos, pero su rostro todavía estaba lleno de una dulce y ligera sonrisa. Miró a su propia madre y dijo, estoy dispuesta a ir contigo. ¿De verdad? Yuer, lo que dijiste es verdad. Al escuchar esas palabras, el padre de Silin rápidamente se dio vuelta. Su rostro disgustado anterior estaba lleno de euforia. En cuanto a Chu Feng, se quedó donde estaba y no dijo nada porque justo ahora, Silin usó su mano para escribir muchas palabras en su pecho. Con palabras, Silin expresó su amor por Chu Feng y su determinación por amarlo. Sus últimas palabras declararon que estaría esperando en la región del Mar del Este y después de 4 años, irían a la familia Xi para casarse con ella.
Sí, en ese momento, Chu Feng aún no podía aparecer, y los que aparecían eran las personas del archipiélago de ejecución inmortal. Ella se suicidaría. Incluso si ella muriera, ella no se casaría con ninguna otra persona. Para las palabras de Silin, aparte de sentirse conmovido, Chu Feng sintió que le dolía el corazón. Sin embargo, no tenía otra opción ahora y solo podía ser así. Pero juró que 4 años más tarde definitivamente iría a la familia Xi para casarse con Silin. O iba a sorprender completamente a todos, o se iba a suicidar por amor junto con Silin. Sin embargo, no iba a permitir que muriera sola. Pero tengo varias condiciones, dijo Silin. ¿Qué condiciones? Yuer, solo dilo. Tu padre, yo, cumpliré tus condiciones. Mientras estés dispuesta a regresar conmigo, estoy de acuerdo con cualquier cosa. El padre de Silin respondió sin vacilar. Primero, me llamo Silin, así que no me llames Yuer en el futuro porque en esta vida, solo me llaman Silin. Segundo, después de regresar a la familia Xi, no quiero ver a nadie haciendo las cosas difíciles para mi abuelo. Tercero, después de dejar este lugar, espero que nadie en el continente de las 9 provincias se vea perjudicado. En el futuro, todavía regresaré a este lugar. Si sé que las personas sufren un daño innecesario por mi culpa, les mostraré cómo me suicidaré. Último. Quiero 10 millones de perlas celestiales. Ahora mismo. Me iré una vez que puedas sacarlos. Silin dijo muy claramente. ¿Qué? 10 millones de perlas celestiales. Yuer, no, es Linger. Me estás haciendo las cosas demasiado difíciles. Puedo aceptar las 3 primeras condiciones que dijiste, pero solo esta cuarta, la cuarta condición es innecesaria. Justo en ese momento, habló Chu Feng. Entendió por qué Silin quería 10 millones de perlas celestiales. Eran buscados por él. Silin luchó las perlas, por él. Pero él no los necesitaba. No necesitaba la ayuda de la familia de Silin porque sabía que la familia de Silin lo despreciaba. Despreciaban su cultivación y aún más, despreciaban su pasado. Capítulo 498, secta demoníaca. Noche batida. Si los antecedentes de Chu Feng eran mejores que los del llamado joven maestro del archipiélago de ejecución inmortal, si su cultivación fuera más alta que ese joven maestro, no habría una escena como hoy. Por el contrario, sería directamente opuesto. Entonces, Chu Feng ya había visto a través de los padres de Silin. Él había visto a través de la familia Xi. Eran un grupo de enredos. Por sus propios intereses, estaban dispuestos a sacrificar la felicidad de Silin. Entonces, podría preguntar, si los padres de Silin y su familia Lin realmente amaran a Silin, y realmente pensaran por ella, ¿por qué iban a forzarla de esta manera? ¿Obligarla a abandonar a la persona que amaba? ¿Casarse con una persona que no le gustó? Por lo tanto, Chu Feng no necesitaba su ayuda. Él confiaría en su propio poder para crecer y un día obligaría a los padres de Silin y a todos los de la familia Xi a mirarlo con otra luz y les haría arrepentirse de la decisión de hoy, les haría saber que su elección de hoy fue la equivocada. Él, Chu Feng, definitivamente era apto para Silin. Valió la pena que lo amara tanto. Además, aparte de él, no había nadie más adecuado para ella. Chu Feng, tú. Al ver que Chu Feng en realidad le estaba alejando, la pequeña cara de Silin cambió instantáneamente, pareciendo querer decir algo. Bang, pero antes de que ella terminara de hablar, Chu Feng abrió sus brazos y la agarró. Puso la pequeña belleza en su brazo, abrió sus gruesos labios, y los pegó en los labios de color cereza de Silin y luego comenzó a chupar locamente. No era la primera vez que Chu Feng besaba a Silin, pero fue la única vez que ella no se negó. Por el contrario, incluso se agarró fuertemente del cuello de Chu Feng y estaba muy absorto en los besos. Deseaba poder darle todo. Bastardo. Al ver esa escena, el padre de Silin se enfureció incomparablemente. Levantó la mano y quería atacar a Chu Feng. Después de todo, en aquel entonces, el mayor del archipiélago de ejecución inmortal había pedido una vez especialmente evitar que Silin tuviera un contacto con el sexo opuesto. En la actualidad, las acciones de Chu Feng definitivamente rompieron el tabú. Si la gente del archipiélago de ejecución inmortal lo supiera, definitivamente matarían a Chu Feng. Si Qian. Sin embargo, la madre de Silin detuvo al padre de Silin una vez más. Ella dijo en voz baja, solo deja que Yuer se quede un rato más en el abrazo de su amante. Después de escuchar sus palabras, la expresión del padre de Silin cambió durante un rato, pero al final, suspiró impotente, se agitó las mangas y ya no se preocupaba por los dos. Solo después de besarse durante un buen rato, Chu Feng se contuvo. Se inclinó sobre los oídos de Silin, y después de decir espérame, soltó su mano. Al ver eso, la madre de Silin se apresuró a acercarse, tomó su mano, la agarró y se elevó hacia el cielo.
En un instante, desaparecieron. Padre, ven también. En realidad, no te hemos culpado. Después de todo, lo hiciste por el bien de Yuer. Sin embargo, cuando vuelvas a la familia así actual, creerás que te equivocaste. El archipiélago de ejecución inmortal no es el tipo de personas que crees que son. Son una familia verdaderamente justa, y también se ocupan de mi familia, sí, dijo el padre de Siling. Sixon Yuan no le prestó atención. Se acercó a Chu Feng, le dio una palmadita en el hombro y luego dijo, lo que hagas depende de ti. Creo que un día crearás un mundo que te pertenece. Después de decir esas palabras, Sixon Yuan caminó hacia el lado del padre de Siling y sin siquiera mirar a Chu Feng, se agarró a Sixon Yuan, se elevó en el aire y desapareció al instante. Ni siquiera dejaron el menor rastro de aura. Después de que los padres de Siling los llevaron para reunirse con el maestro de la familia Si, montaron un carruaje de armamento élite, preparándose para regresar a la región del Mar del Este. El carruaje fue muy rápido porque era un armamento élite dominado. Con 3 Lord marciales canalizando sus poderes dentro de él, su velocidad era como la luz. Incluso si el carruaje pasó por un experto en el reino celestial, no pudieron detectarlo. Sin embargo, de repente, el carruaje tembló y tuvo que detenerse en el aire. Tenía que hacerlo porque, al frente apareció un anciano vestido de negro que detuvo el camino. ¿Quién es usted? El repentino cambio conmocionó al maestro de la familia Si, así como a los padres de Siling. Saltaron rápidamente del carruaje e interrogaron al anciano vestido de negro. Poco después, Siling y Sixon Yuan también siguieron curiosamente. Realmente querían saber por qué el viejo tenía que detenerlos. ¿Te arrepentirás? El anciano vestido de negro no respondió directamente. Él sonrió extrañamente, revelando una expresión que nadie podía ver. ¿Lamentarme de qué? El maestro de la familia sí frunció el ceño. Descubrió que incluso con su fuerza, en realidad no podía ver a través del anciano vestido de negro. Entonces, sintió que era muy posiblemente una existencia problemática. Te arrepentirás de quitarle a esta dama y perder un buen final. El anciano vestido de negro se rió entre dientes y luego le dijo a Siling. Oh señora, deberías ser más firme y negarte a volver con estos basureros porque ese grupo de perros del archipiélago de ejecución inmortal es un grupo de personas despreciables que son en gran medida justos y benevolentes en la superficie, pero que son incomparablemente incomprensibles. Estas 3 basuras quieren que te cases con ellos. Eso definitivamente te está lastimando. ¿De dónde viene este viejo bastardo que se atreve a decir palabras tan desvergonzadas? Te arrancaré la boca. Al escuchar esas palabras, el padre de Siling se enfureció. Agitó su mano, haciendo que el espacio circundante se retuerce y cambie. Un poder extremadamente horrible estaba siendo emanado de su cuerpo. En ese instante, el clima realmente cambió y el trueno subió. Cuando un experto en el reino Lord marcial atacó instantáneamente, creo que podría ser como un señor descendiendo sobre el mundo mortal. Sin embargo, el anciano vestido de negro sonrió fríamente, y luego dijo. ¿Incluso una pequeña plebe como tú se atreve a atacarme? Inmediatamente después de que el anciano vestido de negro habló, su mirada se volvió fría y emanó un intento de matar sin límites. En ese instante, el cielo que originalmente estaba despejado durante 10.000 millas en realidad se convirtió en una noche interminable. Todo en el mundo cambió. Había un océano de cadáveres y huesos en el suelo y la sangre que fluía formaba ríos. Las llamas de la batalla estaban en todas partes en el cielo, el sol y la luna se volvieron rojo sangre. Cuando el mundo cambió, la cara del padre de Siling también cambió mucho. Se roció una bocanada de sangre y en realidad se cayó sin poder. Siquian. Al ver eso, la madre de Siling rápidamente lo sostuvo. Solo entonces el padre de Siling no se cayó. ¿Métodos de ilusión? En ese instante, el maestro de la familia sí lo vio y supo que era una ilusión. Entonces, sus 2 manos siguieron transformándose y al final, se superpusieron, luego gritó explosivamente. ¡Rompe! HMPH. Sin embargo, para los métodos de destrucción que usó el maestro de la familia Sí, el anciano vestido de negro solo resopló con desprecio y frialdad. El maestro de la familia se abrió la boca y de manera similar, un chorro de sangre envejecida fue rociado. Maestro de familia. La madre de Siling se movió una vez más. Su mano izquierda estaba sujeta al padre de Siling, mientras su mano derecha estaba sujetando al maestro de la familia. Después de un momento de confrontación, el maestro de la familia sí ya no tenía su poder anterior. Limpió los rastros de sangre en las comisuras de su boca, luego preguntó con una cara llena de miedo, «Señor, ¿quién eres exactamente? ¿Quieres saber quién soy? Te dejaré saber quién soy».
De repente, el anciano vestido de negro se rió a carcajadas, y al mismo tiempo, el mundo temblaba, como si un desastre natural ocurriera pronto. Finalmente, en el cielo arriba, apareció una grieta incomparablemente enorme y de la grieta, 4 palabras bajaron. Esas palabras eran rojas como la sangre, como condensadas y formadas por la sangre de 10.000 seres vivos. Y esas 4 grandes palabras fueron, secta demoníaca noche abatida. Capítulo 499, la oportunidad actual secta demoníaca noche abatida. Al ver las 4 palabras grandes y sangrientas en el cielo, las caras del maestro de la familia Sí, así como los padres de Silin e incluso el abuelo de Silin, cambiaron enormemente. El miedo en sus ojos se hizo extremadamente denso al instante. Fue porque todos ellos sabían lo que representaba la secta demoníaca noche abatida. Representaba la secta demonio número 1 en la región del Mar del Este hace muchos años. Tan fuerte que ni un solo poder podría vencerlo. Incluso si se tratara del actual archipiélago de ejecución inmortal, no pudieron vencerla. La secta demoníaca noche abatida de ese año era como el sol al mediodía. Por no mencionar la inimaginablemente poderosa cabeza de la secta, incluso si solo fueran 4 protectores, todos ellos tenían fuerzas que eran similares a las de las cabezas de otros poderes. La región del Mar del Este de esa época era de hecho el mundo de la secta demoníaca noche abatida. Ni una sola potencia se atrevió a luchar contra ella. Hasta que un día, el jefe de la secta falleció de repente. Para tomar la posición del líder, los 4 protectores se mataron entre sí, lo que provocó que la secta se dividiera en muchos pedazos. El enorme monstruo que fue titulado como el Señor Supremo de la región del Mar del Este por varios miles de años finalmente abandonó su posición. Sin embargo, aunque la secta demoníaca noche abatida ya estaba fragmentada, todos sabían que la gente de la secta seguía siendo gente a la que la región del Mar del Este más temía. No importaba qué poder era, nadie estaba dispuesto a ofender fácilmente a la gente de la secta demoníaca noche abatida porque los que lo hicieron ciertamente recibirían su loca venganza. Incluso los actuales poderes máximos de la región del Mar del Este no estaban dispuestos a enojar a la gente de la secta demoníaca noche abatida porque los 4 protectores, que todavía vivían saludablemente, eran existencias extremadamente aterradoras. Afortunadamente, se oponían entre sí, o si se unían las manos, incluso si era el archipiélago de ejecución inmortal el que se volvía más y más poderoso cada día, no necesariamente podían derrotarlos. Y como el anciano vestido de negro frente a ellos en realidad tenía una fuerza tan terrorífica, claramente, él no era una persona común dentro de la secta demoníaca noche abatida. Antes, eran incluso tan irrespetuosos, así que ¿cómo podían ellos no tener miedo? Pues de repente, el maestro de la familia Sí medio se arrodilló en el aire, se inclinó ante el anciano vestido de negro con las manos juntas frente a él, y admitió sin cesar sus fallas. Fui yo quien tenía cuencas pero sin ojos. Señor, no sabía que eras parte de la secta demoníaca noche abatida. Le pregunto, como usted es un gran personaje, por favor, tenga gran benevolencia y perdone a mi familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Al mismo tiempo, los padres de Silin también se arrodillaron en el cielo y ambos pidieron perdón al anciano vestido de negro. Enfrentado a esos padres y al llamado maestro de la familia, Silin frunció el ceño ligeramente y un destello de desdén brilló en sus ojos. Nunca hubiera pensado que, como Lord Marciales, no tenían coraje. Frente a una persona débil, actuaron como si fueran invencibles e hicieron todo con decisión, pero frente a una persona poderosa, en realidad se doblegaron. Incluso si la gente como ellos tuviera fuerza, estaban predestinados a tener logros que no eran demasiado grandes. Tenía que decirse que en ese mismo instante, Silin, que ya tenía una impresión extremadamente pobre en la familia Sí, tenía una impresión aún peor ahora. HMPH. La basura es basura. En tu vida, siempre serás basura. No te preocupes, no te mataré. Ni siquiera estás calificado para morir por mis manos. Pero, al ver a varios perros como tú que son ciegamente leales al archipiélago de ejecución inmortal, no puedo evitar decirte esto. No piense que el archipiélago es verdaderamente invencible en este mundo ya que su poder está impactando el Mar del Este en este momento. Hay muchas personas que pueden encargarse de eso. Lárguense. Hablar a la basura como usted es simplemente una pérdida de aliento y reducir lo que soy. El anciano vestido de negro resopló con frialdad, luego el mundo cambió. Muy rápidamente, el océano de sangre desapareció, los cadáveres y los huesos no se pudieron ver, la noche interminable se convirtió en el cielo despejado durante 10.000 millas otra vez. Coincidente con eso, el anciano vestido de negro también desapareció. Maestro de familia, el viejo hombre hace un momento, su fuerza es realmente aterradora. ¿Es posible que el pájaro divino infernal fuera asesinado por él? ¿Es posible que él esté
Después de que el padre de Silin se levantó, preguntó con una cara llena de miedo. Y después de que el maestro de la familia sí volviera a ponerse de pie, no respondió. Primero se secó el sudor frío en la frente y luego le dijo a la madre de Silin, rápido. Salga rápidamente de este lugar, regresemos rápidamente a la región del Mar del Este. Chu Feng no sabía acerca de la escena que la familia se acaba de experimentar. En ese momento, estaba parado en la cima de la torre del vacío, mirando hacia la dirección en la que Silin y los demás desaparecieron. Su corazón era extremadamente complicado. No entendía demasiado sobre el archipiélago de ejecución inmortal, pero siempre y cuando recordara que era la fuerza más poderosa en la región del Mar del Este, e incluso los miembros de la familia sí, que tenían los cultivos de lore marciales, tenían que ser respetuosos. Hacia ella, Chu Feng podría más o menos comprender el poder del archipiélago de ejecución inmortal. El tiempo de 4 años fue demasiado corto. Si realmente tuviera que enfrentar ese enorme poder 4 años después, sus posibilidades de victoria podrían decirse que son extremadamente distantes. Pero no importa que, haría todo lo posible por aumentar su fuerza. Incluso si hubiera un poco de esperanza, tenía que agarrarse a ella y no soltarla. Chu Feng, ¿estás bien? De repente, la voz de Santiago resonó detrás de él. Girando la cabeza para mirar, vio a Santiago, Qifengyan, Hyun Yuan, Raymond Truman y los demás volando. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizaron en la torre del vacío y preocupadamente le preguntaron a Chu Feng. Frente a su interrogatorio, Chu Feng no ocultó nada y dijo todo en detalle. Ellos, que sabían la verdad, todos comenzaron a consolar a Chu Feng. Intentaron hacer que Chu Feng se olvidara de Silin porque sentían que frente a tal envergadura, casi no tenía esperanza. En lugar de pensar constantemente en Silin, ¿por qué no guardar los pensamientos? Después de todo, el dolor corto es mejor que el dolor largo. Pero para las palabras de la multitud, Chu Feng solo sonrió levemente y no respondió. Sabía que esas personas estaban haciendo todo eso por él, sin embargo, su decisión ya estaba establecida y no iba a cambiar en absoluto. Fue porque sabía que con la personalidad de Silin, ella definitivamente haría lo que dijo. Entonces, 4 años más tarde, sin importar qué, tuvo que ir a verla. Incluso si él en ese momento todavía era tan débil como una hormiga, e ir allí era igual a enviarse a la muerte, tenía que ir porque no podía permitir que Silin muriera solo por él. Además, aunque el futuro era vago, en el fondo del corazón de Chu Feng, de hecho había un rastro de esperanza. No fue por ninguna otra razón sino por el rayo divino en su cuerpo. Aunque el apetito del rayo divino era muy grande, tan grande que llenaba a Chu Feng de sufrimiento, mientras tuviera suficientes recursos de cultivo, podría permitir que el cultivo de Chu Feng aumentara explosivamente en un corto periodo de tiempo. En la actualidad, la tumba emperador era una oportunidad. Si hubiera cosas como una fuente de esencia y perlas, cielo y fuego fuera de la tumba emperador, entonces quizás dentro, habría algunos tesoros. Posiblemente incluso rarezas del cultivo que Chu Feng no conocía. Después de unos días, el emperador de la dinastía Han finalmente vino a la provincia de Sura y llegó a la escuela del vacío. Sin embargo, acompañando a la llegada del emperador había muchos expertos de la dinastía Han. Eran lo mismo que Hyun Yuan, teniendo el cultivo del 7º nivel del reino celestial. En realidad, no tenían menos de 9 personas con ese cultivo. Era el mismo cultivo que el antiguo antecesor del gremio de espíritus mundial, el genio cuyo nombre se difundió en las 9 provincias hace 100 años, Wu Tianchen. A partir de eso, se pudo ver que la dinastía Han era realmente muy poderosa. Al menos en el continente de las 9 provincias, eran invencibles. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 500, Regreso a la tumba emperador. Si Chu Feng viera a la gente de la dinastía Han antes, definitivamente se sorprendería de su fortaleza. Pero después de ver la fuerza de la familia Sí, Chu Feng entendió más y más profundamente las palabras que Silin dijo. En el continente de las 9 provincias, la razón por la que podían hacer que la gente los admirara no era porque fueran fuertes. Fue solo porque la gente aquí era demasiado débil. Por lo tanto, era justo que ellos, que tenían un talento excepcional, fueran admirados por la gente. Si ni siquiera pudieran hacer eso, eso en sí mismo no tendría sentido. Y aparte de los 9 expertos que tenían la misma fuerza que Hyun Yuan, también había un hombre bajo y delgado que era tan delgado como un fósforo. La apariencia del viejo era de verdad incomparablemente fea. Había aún más arrugas en su rostro que 10 panes al vapor en total. Su cabeza parecía calva cuando se veía desde lejos, pero todavía había algunos mechones blancos cuando se veían cerca. Tenía la boca llena de hedor y la parte más importante era que incluso perdió los dientes frontales. Sin embargo, aunque el viejo tenía una apariencia fea, su cultivo era muy fuerte.
No era más bajo que el emperador de la dinastía Jiang y estaba claramente en el mismo nivel que el rey monstruo mono, teniendo el cultivo del octavo nivel del reino celestial. Y a partir de las respetuosas apariencias de la multitud de la dinastía Jiang hacia el anciano y de sus palabras, Chu Feng también se enteró de la identidad del hombre. Él era el tío del emperador actual. Aunque su posición en el clan era inferior al antiguo antepasado de la dinastía, todavía era la persona que había vivido durante más tiempo en la dinastía Jiang. Por lo que había escuchado, ya tenía 150 años. En términos generales, la vida de un plebeyo normal sería, como máximo, unas pocas docenas de años. Un cultivador no pasaría 100 años, por lo que se tuvo que decir que fue un milagro para este anciano poder vivir durante tanto tiempo. Pero actualmente, lo que más llamó la atención de Chu Feng fue un anciano de pelo blanco que vestía una túnica de oro y tenía una cara llena de benevolencia. El aura de ese anciano era en realidad mucho más gruesa que la del rey monstruo mono. Según la suposición de Chu Feng, ese anciano debería ser el verdadero gobernante de la dinastía Jiang, el antiguo emperador, el antiguo antepasado actual de la dinastía. Su cultivación ya debería haber alcanzado infinitamente el reino Lord Marcial y era un experto en el 9º nivel del reino celestial. Aparte de eso, el viejo antepasado del gremio de espíritus mundial, Wu Tianchen, así como el presidente del gremio de espíritus mundial, también siguieron a la gente de la dinastía Jiang y llegaron aquí juntos. Primero revisaron el pájaro divino infernal que ya había muerto, pero finalmente, no descubrieron nada. También en ese día, el viejo ancestro de la dinastía anunció otra cosa que hizo que Chu Feng se regocijara. Era que ya habían terminado de prepararse, e iban a abrir la tumba emperador pronto. Después de un tiempo de organización, un grupo que reunió a muchos expertos en el reino celestial finalmente llegó a la cordillera del pájaro vermilión. Solo después de llegar allí, la gente aprendió que el antiguo antepasado de la dinastía Jiang era también un espiritista mundial de capa púrpura. Con los métodos del viejo ancestro de la dinastía y el rey monstruo mono, se engancharon fácilmente en la posición de la entrada a la tumba emperador. Con la multitud que lo acompaña, Chu Feng también, finalmente, dio un paso en esta entrada a la tumba emperador. Chu Feng, ya he oído hablar del asunto entre usted y Siling. Créame. Ellos se arrepentirán. Lamentarán perderse de ti. Entonces, no te desanimes. Mientras estés dispuesto a trabajar duro, tus logros serán inconmensurables. Mientras la multitud caminaba hacia adelante, Chu Feng repentinamente recibió un mensaje mental. Inclinando la mirada para mirar, vio que el viejo antecesor de la dinastía que estaba a su lado lo miraba sonriendo. Ante el estímulo del viejo ancestro de la dinastía, Chu Feng devolvió una sonrisa. Después de un tiempo de estar juntos, Chu Feng también tuvo una muy buena impresión de él. Pero por alguna razón, tuvo un mal presentimiento. El anciano más fuerte de la dinastía Jiang parecía tener una impresión muy favorable en él. Al entrar en la tumba emperador esta vez, incluso permitió que el rey monstruo mono lo guiara, y en cuanto a él, siguió quedándose al lado de Chu Feng para proteger su seguridad. Nadie en el grupo tenía un cultivo débil. Aparte de Chu Feng, la cultivación de todos estaba al menos en el 5º nivel del reino celestial. Entonces, su velocidad fue muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron por capas de símbolos antidemonios. Finalmente, el lago que detuvo a Chu Feng en ese entonces reapareció frente a él. Es solo un espíritu maligno. Mira esto en ese instante, un experto de la dinastía con cultivación en el 6º nivel del reino celestial se elevó en el aire y voló sobre el lago. Justo cuando esa persona voló sobre el lago, los puntos de luz de color verde que flotaban sobre la superficie del lago eran como flechas que volaban rápidamente hacia esa persona. Descanso. Sin embargo, esa persona agitó su gran manga. El poder ilimitado presionó hacia abajo y destrozó todos los puntos de luz de color verde. Poco después, un furioso aullido sonó desde el lago. Un gran rocío se elevó en el aire y al mismo tiempo, un par de ojos gigantes de color verde oscuro se filtraron a través del rocío. Un monstruo enorme se escondió dentro del agua e hizo un ataque sorpresa a los expertos de la dinastía. HMPH. Sin embargo, incluso si fue el espíritu malvado el que atacó personalmente, el experto de la dinastía aún no tenía miedo en lo más mínimo. Formó un puño con una de sus manos, luego capas de poder celestial se condensaron dentro del puño. Resplandor disparó en todas las direcciones con una fuerza extraordinaria. ¡Ja! Poco después, gritó explosivamente, luego lanzó un golpe hacia abajo. ¡Bum! Una explosión resonó. Al instante, salpicaduras llegaron por todas partes y enormes olas rodaron. ¡Guau! Al mismo tiempo, un grito miserable también sonó, y la sensación de peligro en el lago también desapareció por completo. Murió.
Enfrente del experto de la dinastía, el espíritu malvado que era incomparable y poderoso para el Chu-Fen de aquel entonces, explotó hasta la muerte por un golpe. Esa escena estaba dentro de las expectativas de todos porque aquellos que pudieron venir a este lugar fueron todos espiritistas mundiales. Podían sentir la fuerza del espíritu malvado, y como era un espíritu maligno solo en el primer nivel del reino celestial, nadie se lo puso en sus ojos. Pero para Chu-Fen, él suspiró muy emocionalmente. En el presente, un espíritu malvado en el primer nivel del reino celestial ciertamente no era mucho, y fácilmente podría matarlo, pero nunca olvidaría lo aterrador que era ese espíritu malvado frente a él en aquel entonces. Solo con los dos ojos verde oscuro, podrían aterrorizar completamente al Chu-Fen de ese momento. Cucucutu, esta es de hecho una tumba emperador. Nunca hubiera pensado en un lugar tan desolado, realmente habría una tumba como esta. Esta es realmente una gran sorpresa caída del cielo. Una cosecha inesperada. Ja 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 ja, pero de repente, una voz envejecida de repente sonó en los oídos de Chu-Fen. En ese instante, se alarmó abruptamente. Rápidamente dirigió su mirada hacia su entorno porque ya sabía a quién pertenecía la voz. Fue precisamente el anciano extremadamente negro y horripilante al que conoció en el Océano de Fuego en aquel entonces. ¿Qué pasa, Chu-Fen? Al ver la expresión nerviosa de Chu-Fen, el viejo antepasado de la dinastía Jiang frunció el ceño y preguntó nerviosamente. Chu-Fen, ¿descubriste algo? Al mismo tiempo, todos lanzaron miradas hacia Chu-Fen y se cuestionaron nerviosamente. En esta exploración de la tumba emperador, Chu-Fen era la raíz. Todos sintieron que al recibir la herencia de dos habilidades secretas, había un destino entre él y la tumba. Con Chu-Fen allí, a medida que avanzaban, tal vez tendrían grandes cosechas. Entonces, solo cuando algo andaba mal con Chu-Fen todos se ponían nerviosos. Incluso pensaron que encontró algo. No es nada. Al ver sus reacciones, Chu-Fen sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa, pero escondió en su corazón. ¿Era solo mi imaginación? Porque, Chu-Fen claramente escuchó la risa fuerte del anciano vestido de negro, pero claramente, la gente aquí no escuchó nada. Chico, vuelve. Esta tumba emperador no es algo en lo que puedas ingresar. Ingresando con fuerza más profunda solo significa que te estás enviando a la muerte. Vuelve y espera. Después de entrar en la parte profunda de esta tumba emperador, te daré algunos beneficios, como recompensa por traerme aquí. Pero de repente, la voz del anciano vestido de negro se proyectó en su oído. En ese instante, Chu-Fen supo que no era su imaginación. Fue un mensaje mental. Un mensaje mental que el anciano vestido de negro le envió.